que le hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Más bien? Enzima de restricción. No me suena. ¿Restringen qué? En vez de que se una al sustrato. Falta esa ayuda. No llega la glucosa a la... ¿Tuvieron clases de microbiología? No me acuerdo del enzima de restricción. ¿No vieron sé. bacteriófago? Ah, ya. A ver, ya sí que... Bueno, Pero qué restricción. no basta con parecer que se tiene que demostrar. Dile eso, a ver qué te O dice. sea, pero que sí la función del Atrévete. Bueno, las enzimas de restricción nacen por el estudio de los bacteriófagos. ¿Ya? Y se dieron cuenta, vamos a hacer una bacteria A, y aquí vamos a hacer una bacteria B. ¿Se acuerdan lo que hacían los bacteriófagos? Hacían, traspasaban material genético entre Esa es la células. transducción. Pero para hacer la transducción necesitan, ¿qué cosa hacer? Ingresar a... Infectar, son virus que infectan, y hay dos como ciclos. ¿Cuáles son? La transcripción. Sí, favorecen la transmisión de ellos, pero no lineal como tal. Hay dos posibles ciclos que cumplen los bacteriófagos, del cual uno de ellos recibe su nombre. fagocitar. Creo que entraban a las células y uno de los ciclos era como hacer que la célula muriera. Se rompa, lítico. La infectaba y crecía dentro. Lítico es lo mismo que lisis. ¿Ya? El ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿Ya? Entonces, el ciclo lítico, la observación o el nombre bacteriófago proviene de la idea de que cuando se cultivaban, se realizó un cultivo microbiano. Cuando hay un cultivo microbiano, ¿han visto alguna vez un cultivo microbiano? Sí. Se ve turbio, ¿no es así? Ujú. Bueno, lo que ocurre cuando venía la observación que cuando este cultivo estaba turbio, de repente se clarificaba. Quedaba completamente transparente, como que si las bacterias no hubiesen existido. Entonces, el razonamiento de la gente que vio este fenómeno al comienzo, juzgó que era algo que se estaba comiendo a las bacterias. Por eso lo llamaron bacteriófago. ¿Me entienden la idea? Porque aparentemente hacía desaparecer a las bacterias. Ahora sabemos que no es así, sino que lo que hacen es producir la lisis. Pero, ¿de dónde viene la restricción? La restricción viene que cuando una cepa A, de una bacteria A, era infectada por un bacteriófago, después de crecer se liberaban miles de partículas, después que se produce la ruptura, qué sé yo, y cuando se tomaba este bacteriófago y se quería infectar una célula B de otra cepa, no podía hacerlo. El bacteriófago estaba restringido a la cepa A. ¿Ya? Pero si esto lo intentaban muchas veces, de vez en cuando, el bacteriófago infectaba y generaba el efecto lítico. Pero después, cuando tomaban este nuevo bacteriófago y querían infectar a la cepa A, no se podía. No ejercía ese efecto. Como que se adaptó aquí, pero perdió la capacidad de infectar acá. Entonces, los bacteriófagos estaban restringidos a cierto conjunto de células. ¿Me entienden la idea? Entonces, ¿de dónde viene esa restricción? Cuando empezaron a investigar, pensaban que en un comienzo que la propiedad estaba en el bacteriófago, en la partícula viral, pero después se dieron cuenta que estaba en la célula. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando el bacteriófago trataba de infectar a la célula B, podía ingresar, pero su DNA se fragmentaba.
Y eso no ocurría cuando infectaba la cepa A, que es donde podía replicar y generar más partículas virales. Pero con una probabilidad muy baja, había una partícula viral que era capaz de, no se degradaba y podía hacer la infección en la cepa B, y en este caso se generaba nuevamente la lisis de la cepa B, y esta perdía la capacidad ahora de infectar a A. ¿Por qué? Porque ese bacteriófago, que era el mismo, ahora se degradaba. ¿Ya? Entonces, lo que juzgaron es que al interior de la célula había un sistema de restricción de compatibilidad de bacteriófagos. Y era un sistema que permitía cortar o degradar el DNA. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? Sí. Cuando se empezó a investigar sobre cuáles eran los elementos, y eso se realizó mediante mutagénesis, es decir, se tomó la cepa B y se empezó a mutar los distintos genes que tenían hasta que perdía esta capacidad de restringir. ¿Ya? Se dieron cuenta que los genes que son importantes para la restricción son genes que codifican para enzimas llamadas endonucleasas. ¿Ya? ¿Qué es una endonucleasa? ¿Su nombre lo dice? Son nucleasas, pero que están en el interior de las células. No, en el citoplasma. Casi. Las nucleasas se dividen en dos tipos, las exonucleasas y las endonucleasas. Hacia adentro de la célula. O sea, están afuera de la célula y están dentro de la célula. No. En una hebra de DNA, o RNA, las enzimas nucleasas que cortan al interior de la hebra se llaman endonucleasas. Las que empiezan a degradar desde los extremos se llaman exonucleasas. No tienen que ver con si está dentro o está fuera de la célula. Tienen que ver si degrada desde el interior o desde los extremos. ¿Dónde está el borrador? Entonces, cuando se siguió investigando sobre las endonucleasas, se dieron cuenta que se podían diferenciar en tres tipos o tres sistemas. ¿No? Eso es porque existen muchas endonucleasas al interior de la célula. El sistema de tipo 1, el sistema de tipo 2, el sistema tipo, ¿qué creen? 3. Cada uno de ellas, a ver, necesito mi computador para poder acordarme, estaba compuesto por dos actividades enzimáticas. ¿Ya? Una actividad enzimática que era la endonucleasa y otra actividad endonucleasa, otra actividad que era una metilasa. Hay uno ahí atrás del escritorio. No, pero tiene otro. Es la importancia de eso. Esta es su primera clase. Esta es su primera clase. Después almuerzo. Tengo Entonces, masa y resto. tenemos Otra.
dos actividades. Una actividad endonucleasa que corta y una actividad metilasa que metila en las bases nitrogenadas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué existen dos actividades que son opuestas? O sea, no opuestas, que son distintas, pero se relacionan con el sistema de restricción. ¿Se acuerdan que en el ejemplo del bacteriófago, el bacteriófago que estaba acá, que lograba infectar a la célula B, después cuando trataba de infectar a la célula A no podía hacerlo? Aun cuando su secuencia era diferente, o es la misma, perdón. Eso se debe a que cada célula o cada tipo de célula tiene un patrón de metilación del DNA característico, que es consecuencia de las metilasas que posee, o del sistema de restricción, metilación que posee la célula, que son varios genes. Entonces, cuando se empezó a investigar sobre el sistema tipo 1, se identificaron tres proteínas. No, dos proteínas. Una proteína que contenía una subunidad que era la encargada del reconocimiento y la metilación, y otra subunidad que vamos a llamar S. Es el reconocimiento, y otra subunidad que ejercía la restricción. ¿Ya? Estas dos subunidades necesitan interactuar. ¿Qué es lo que reconoce? ¿Qué es lo que reconoce? Acá tenemos la unidad S y la unidad M. Y acá tenemos la subunidad de restricción. ¿Ya? Cuando el DNA se encuentra metilado, la subunidad de unión no puede interactuar con el DNA. Por lo tanto, si no interactúa con el DNA, esta subunidad no puede cortar. Esta interacción, la secuencia que reconoce va a depender de la enzima, del gen. Pero en general, una de las características de enzimas de tipo 1 es que la secuencia que reconoce no tiene un patrón definido, pero sí lo que existe como definido es la distancia que hay entre el sitio de reconocimiento y el sitio de restricción, que son aproximadamente 1000 pares de bases. ¿Ya? Entonces, este es el sitio de reconocimiento. Cuando la subunidad se encuentra hemimetilada, es decir, una de las dos hebras, cuando el sitio de reconocimiento o el DNA se encuentra hemimetilado, es decir, una de las dos hebras se encuentra metilada,
Sí se puede unir, pero la actividad que va a primar va a ser la actividad metilasa. Y lo que va a ser metilar la hebra que está sin metilar. Y después se va a escindir, por lo tanto no va a cortar. Pero si ninguna de las dos hebras está metilada, el tiempo que reside al interior, o sea, en la unión, es suficiente como para poder activar o hacer que actúe la subunidad de restricción y va a cortar. ¿Ya? Estas son las enzimas de tipo 1. Reconocen una secuencia relativamente aleatoria y cortan a 1000 pares de bases de esa secuencia que reconocen. ¿Ya? Las enzimas de tipo Profe, ¿cortar se refiere a separar la hebras o literalmente cortar un pedazo de otro? no, cortar se refiere, bueno, es lo mismo. Pero que en una Corta en escala dos puntos, en un solo punto. Corta la hebra en ambas hebras, pero en un solo punto. Me refiero, si usted tiene una doble hebra de DNA, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero la enzima restricción corta acá en las dos hebras, pero en un solo punto. ¿Ya? Las enzimas de tipo 3 la subunidad de metilación y de restricción es la misma. ¿Ya? Y también la de reconocimiento. O sea, todo está en una sola enzima. ¿Ya? Y en este caso, estas enzimas, esta subunidad, vamos a llamar MSR, reconoce una secuencia entre 5 a 7 pares de bases que es asimétrica. ¿Ya? ¿Qué significa que sea asimétrica? Cuando hablamos de DNA, vamos a llevar el concepto de palíndrome. ¿Sabes lo que es un palíndrome? ¿Qué es un palíndrome? Lo que se lee de la izquierda a la derecha. Ya. Entonces, en DNA, ¿cómo sería una secuencia palindrómica? Yo, por ejemplo, A, G, T, C. ¿Cuál sería cómo podría conformar el palíndrome? C, T, G, A. No. Sería C, T, G, A, pero en la hebra opuesta. 5', 3', 5', 3'. Se lee igual, A, G, T, C. A, G, T, C. De 5' a 3'. Por lo tanto, esta secuencia, ¿cuál es el complementario de C? G. El complementario de T, A. El complementario de G, C. Y el complementario de A es T. Esta secuencia es una secuencia palindrómica para el DNA. Porque cuando la leo de 5' a 3' por una hebra, se lee exactamente igual por la hebra opuesta. ¿Ya? Esto es un sitio simétrico o una secuencia simétrica. Cuando hablamos de que es asimétrica, es que no necesariamente se cumple el palíndrome. Podría ser esto una otra C y esto podría ser una A. Aquí sería T, G, C,
G, A, C, T. ¿Ya? Entonces, esta secuencia no es simétrica y no es palindrómica. ¿Ya? Y este tipo de secuencias es la que reconoce las enzimas de tipo 3, donde el tamaño de reconocimiento es entre 5 y 7 pares de bases. ¿Ya? Nuevamente se cumple lo mismo que la anterior. Si está metilada, no va a reconocer. Por lo tanto, no va a cortar. Si está hemimetilada, va a metilar la hebra que no está metilada. Y si está sin metilar las dos hebras, va a cortar ambas hebras. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la distancia? Estos son 25 pares de bases. Ese es el sistema de restricción tipo 3. Cuando hablamos del sistema de restricción tipo 2, tenemos que la subunidad de restricción y la subunidad de metilación están codificadas en proteínas distintas. Cada una de estas subunidades tiene la capacidad de reconocer un mismo sitio. Esa es unión. ¿Ya? Si lo lleváramos un poco a esta misma nomenclatura, sería algo así como que ambas tienen una subunidad de unión, pero están codificadas en enzimas distintas. Sucede igual que en el caso anterior, que si el DNA está hemimetilado, la metilasa se va a unir y va a metilar la otra hebra. Si el DNA está sin metilar, la enzima de restricción va a ser quien corte ambas hebras. ¿Ya? Ahora, una propiedad interesante de las enzimas de restricción de tipo 2 es que reconocen secuencias palindrómicas. ¿Ya? Y otra propiedad más interesante todavía es que cortan en el mismo lugar que reconocen. ¿Claro hasta acá? ¿Cuántas enzimas de restricción tiene cada célula? Es variable. Algunas pueden tener 5, 10, 15 tipos de enzimas de restricción diferentes. Y obviamente con cada una asociada a un sistema de restricción. ¿Ya? Entonces, esta propiedad de reconocer el mismo lugar que cortan y además reconocer secuencias palindrómicas, GPC, GA, GA, CT, TCA, G, esta secuencia. Las enzimas de tipo 2 reconocen secuencias que van entre 2 y 10 pares de bases. O sea, existen secuencias, enzimas que reconocen, entre 4 palíndromes de 4, palíndromes de 6, palíndromes de 8, y palíndromes de 10. Siempre son múltiplos de 2. 4, 6, 8, 10. ¿Por qué? Porque estas enzimas reconocen sitios palindrómicos, simétricos. ¿Ya?
¿qué propiedad piensan ustedes que es útil? ¿O qué fue lo que vieron? ¿Cuál fue el potencial que vieron los científicos cuando describieron que existían estas enzimas que tenían la propiedad de cortar al DNA en secuencias palindrómicas? Creo que la obtención de genes, Pero porque sabrían. no vaya tan lejos, descríbalo con más pasitos simplemente. Manipulación. Frase larga, frase larga. Descubrieron que podían manipular el código genético y cortarlo dependiendo de... Código genético es qué significa cada codón. Aquí no estamos viendo los codones. ¿Qué significa? Lo que ellos pensaron fue que primero yo puedo, haciendo un análisis de la secuencia, identificar cuáles son los potenciales sitios. ¿Por qué? Porque puedo identificar las secuencias palindrómicas que existen en el DNA. Y si yo sé cuál secuencia o qué secuencia reconoce mi enzima de restricción, yo puedo identificar dónde está el corte o dónde se puede producir el corte. Y como yo puedo identificar, ya sea el lugar de corte o predecir los cortes, yo puedo, realizar una manipulación genética. antes de eso, yo puedo seleccionar qué puedo tomar y qué no. ¿Para qué? Ahí viene su frase. Para hacer una manipulación. Para hacer genética. manipulación. Cuando yo les pido que me detallen por qué, les pido que sigan este razonamiento, paso a paso. ¿Ya? Entonces, y de hecho las enzimas de restricción de tipo 2 son las que se utilizan preferentemente en ingeniería genética para cortar segmentos de DNA. Cuando se analizó el tipo de corte, ¿cuál era el sitio de corte? ¿Lo anotó? ¿Alguien anotó el sitio de corte? No, 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 el mismo que es. No sé. ¿Cuál? ¿Del tipo Estaba 2? igual. A, G, T, C. Era palindro. Sí. Y aquí Palindrómica. viene C, T, G, A. Y esto sería G, A, T, C, T. ¿Sí? 5 prima, 3 prima, 5 prima, 3 prima. El sentido 5, esto es importante, por convención, cuando uno escribe una secuencia de DNA, siempre la escribe 5', 3'. Cuando uno escribe una secuencia, yo para describir la secuencia no necesitaría escribir la obra complementaria. ¿Por qué? Porque puedo inferir la información. Pero cuando yo analizo, hago una clase como esta, o cuando quiero explicar, o cuando por convención, siempre voy a escribir la secuencia que está de izquierda a derecha, la secuencia que está en 5' hacia el 3'. Y abajo, la secuencia complementaria. No arriba, abajo. ¿Ya? Eso es una convención. Cuando se analizó el patrón de corte, se dieron cuenta que habían habían 3 tipos de corte que se podían clasificar en 2 generales. Aquellas enzimas que cortaban ambas hebras en el mismo punto y por lo tanto producían 2 fragmentos AGTC 5', 3', y aquí quedaría GACT 5', 3'. Y en las 2 hebras ocurre lo mismo. O sea, aquí tenemos TCAG 3', 5', y aquí tenemos CTGA 3', 5'.
se produjo el corte, la ruptura del enlace. ¿Cómo se llama el enlace? Fosfodiéster. Fosfodiéster, por hidrólisis. Este tipo de corte que deja un extremo idéntico, se llama extremo romo. Dejan extremos romos. Algo romo es algo corto, cortado a plomo. Y las enzimas que dejan este tipo de corte son enzimas de restricción de tipo 2 de corte romo. Esa es su clasificación. ¿Todo claro? Voy a borrar. Pero también hay otras enzimas que cortan de una manera distinta en ambas hebras. O cortan de la misma manera, pero su simetría es diferente. Por ', en este sitio palindrómico de 8 pares de bases, hay algunas enzimas de restricción que cortan a 2 nucleótidos del extremo 5'. Corta ahí. ¿Y dónde están los otros 2 nucleótidos del otro extremo 5'? Acá. ¿Se fijan que es distinto? Si uno separa esto, va a quedar de la siguiente manera. A, G, 5', 3', aquí queda abajo T, C, A, G, 5', 3', y acá va a quedar T, C, G, A, C, T, esto es 5', 3', y acá viene AG. AGA. 5', 3'. Este me quedó AG, CT. ¿Ya? Estos extremos son complementarios entre sí. Me faltó uno. T, C, G. Son complementarios entre sí. ¿Sí? ¿Qué significará eso? Que existe cierta afinidad por ellos, entre ellos. Y estos extremos se les llama extremos cohesivos o pegajosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pueden volver, a pesar de que el DNA está cortado, se pueden volver a unir. ¿Por qué? Porque existe complementariedad entre las bases. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la energía de unión de las hebras de DNA está dada por los puentes de hidrógeno que forman? Bueno, aquí se pueden formar los puentes de hidrógeno. Y por las fuerzas de stacking, el alineamiento de las bases, aquí también se pueden formar. Por lo tanto, aun cuando no esté el enlace fosfodiéster, si existen baja temperatura, se pueden unir. Es una unión que se rompe, que se separa fácilmente, porque no está el enlace fosfodiéster. Pero se pueden volver a unir. Por eso se llaman extremos cohesivos. Y los cohesivos pueden existir en dos maneras. Los que son 5' protuberante y los que son 3' protuberante. En este caso, el extremo que queda en el lado de la derecha es el 5', por lo tanto la enzima es 5' protuberante. Si el corte fuese al revés, es decir, cortase a 4 nucleótidos del extremo 5', o sea, cortar acá, el extremo que se generaría sería 3' protuberante, porque no tendría esta forma, sino que tendría la forma opuesta.
3'. Acá es el extremo que está en la hebra 3', el que es más largo. Por lo tanto es 3' protuberante. Entonces tenemos tres tipos de enzimas de restricción. Las de tipo 2 son las que más nos interesan. ¿Por qué? Porque reconocen la misma región, cortan la misma región que reconocen secuencias palindrómicas, pueden ejercer dos tipos de corte, cortes romos y cohesivos. Y dentro de los cohesivos hay dos tipos de cohesivos, 5' protuberante, 3' protuberante. ¿Sí? Ahora, yo les decía que las enzimas de restricción tienen nombre. ¿Y de dónde viene su nombre? Viene del organismo del cual son aisladas. Por ejemplo, una enzima llamada EcoR1 es E. coli restricción, la primera enzima que fue identificada. ¿Ya? Hay una EcoR2. Y la EcoR2 es la segunda enzima que fue identificada en Escherichia coli. Pueden haber EcoR3, 4, 5, dependiendo cuántas tengan, pero todas son de E. coli. ¿Hay enzimas de restricción en unas bacterias que son distintas a E. coli? Sí. Y puede haber, por ejemplo, la SO1, es de Xanthomonas, otro tipo de bacterias, la primera enzima. ¿Ya? Y así hay un catálogo de más de entre 300 y 500 tipos de enzimas de restricción. ¿Ya? Cada una reconoce una secuencia distinta, que puede ser de 4, otras de 6, otras de 8. ¿Ya? Mientras mayor disponibilidad o tipos de enzimas distintas de restricción conozco o puedo usar, ¿qué capacidad ahí se incrementa? La capacidad de corte. De corte selectivo. ¿Por qué? Porque tengo a disposición más herramientas. Esto es como tener unas tijeras, pero que son específicas para ciertos lugares. Mientras mayor número de tijeras tengo, mayor es mi capacidad de poder trabajar. ¿Todo claro hasta acá? Ya, entonces, eso nos lleva a otro concepto, a dos conceptos. El primero es la frecuencia de corte. ¿Cuál es la probabilidad de que en un segmento aleatorio de DNA exista una secuencia de 4 pares de bases determinada? ¿Se acuerdan de probabilidades? ¿Cómo calcularían eso? Voz alta, voz alta. Serían las 4 pares de base dividido en la cantidad total de pares de base. No. ¿Cómo se calculan las probabilidades? Tendríamos que ver las combinaciones de los pares de base. Perfecto. ¿Y cómo analizaría las combinaciones? ¿O la probabilidad que se dé una determinada combinación? Si yo puedo sacar, tengo una bolsita con cuatro cartas o 4 tipos de cartas, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga una determinada disposición de esas cartas cuando saco 4? O cuando saco 6, o cuando saco 8, o cuando saco 10. ¿Cuál es? Es como ganar. Aquí ahora no se dan tanto los juegos de azar, pero no sé si se acuerdan de lo que era el loto o estos juegos donde uno compra unos ciertos cartones, donde hay una combinación de números, el kino. ¿Cuál es la probabilidad que usted tiene de ganar comprando una determinada cartón que tiene una determinada disposición de números?
¿Cómo se calculaba eso? La combinación dividida por el número total. No era elevado. Un factorial. ¿Cómo? Ya, pero la fórmula 4 factorial. es N factorial. ¿cuál es la probabilidad de obtener o de sacar G en la primera base? 4 opciones. 1 en 4, ¿no es cierto? 1 en 4 opciones. 1 en 4. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar G nuevamente en la segunda? Sería 4 elevado a 4. 1 en 4 nuevamente, ¿no es cierto? 1 en 4, y después la tercera 1 en 4, y la cuarta 1 en 4. O sea, sería 1 partido por 4 elevado a 4, como lo que usted dijo. ¿Cuánto es 1? O sea, 4 elevado a 4, ¿cuánto es? O sea, en 256 pares de bases aleatoriamente distribuidas existe la posibilidad de que usted tenga una determinada disposición de 4 pares de bases. Cuando eso se eleva a 6 pares de bases, ¿cuál es la frecuencia o la probabilidad? Si tienen calculadora, todos tienen celular, úsenlo. Antes los estudiantes podían argumentar que no tenían calculadora, pero ahora todos tienen calculadora. 1 en 4096. ¿Y si fuese de 8? No, no sirve mucho. Número preciso. La ingeniería. 1 partido en 65.000. 1 en 65.536. 65.536. ¿Y si fuese de 10? 1.400.500. El promedio de los genomas bacterianos son de 5 millones de bases. Significa que ¿cuántos cortes puedo tener cuando ocupo una enzima de restricción que reconoce 10 pares de bases? Aproximadamente como de 4. 4 o 5. ¿Y si ocupara una que reconoce 4 pares de bases? Como 20.000 cosas. 20.000 cortes. 20.000 fragmentos aproximadamente. Entonces, las enzimas se clasifican en corte frecuente, corte poco frecuente. Las enzimas frecuente, corte frecuente, son aquellas que reconocen 4 pares de bases. Las de corte poco frecuente son las que reconocen más 8 o más. Y las enzimas de restricción clásicas son las que reconocen 6. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? O sea, la clasificación de corte frecuente, de la cantidad de cortes teóricos que podrían producir en un determinado fragmento de DNA. Mientras mayor sea, significa que es un de corte frecuente. ¿Ya? Ahora, eso es una clasificación. La otra clasificación es si dos enzimas de restricción de organismos distintos reconocen el mismo sitio y cortan de la misma manera, se llaman isoesquizómeros. ¿Y por qué los isoesquizómeros son importantes para la biotecnología? ¿No será por la probabilidad de que ocurran cortes para asegurarse de que ocurran?
un isoesquizómero, dos enzimas son isoesquizómeras entre sí porque reconocen la misma secuencia, cortan de la misma manera, pero provienen de organismos distintos. O sea, una es una ECO y la otra es una CHO. Por ejemplo, voy a inventar, ECO-R1 podría ser isoesquizómero de CHO1 si es que reconocen el mismo sitio y cortan de la misma manera. La pregunta que yo les hago es ¿por qué eso es interesante o atractivo para la biotecnología? Dice que uno tiene que tratar de familiarizarlos con la carrera que tienen. La de otro. ¿Mm? Porque me sirve la de otro. ¿La de otro qué? Como de la otra bacteria. Sí, pero todavía no lo logra relacionar con la biotecnología. Vamos a poner otro ejemplo relacionado con esto. Usted fue contratado por la empresa, nombre de una empresa biotecnológica. BioNTech. ¿Mm? BioNTech. BioNTech. Y le van a pagar un sueldo de 10 millones de pesos mensual. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Identificar una enzima de restricción que corte en una determinada secuencia. Y si la llega a encontrar, le van a dar un bono extra de 100 millones de pesos. ¿Ya? Qué grande empresa, ¿no es cierto? Y usted lo logra. Pero la enzima es tan atractiva que obviamente, por si le están pagando eso, porque la van a vender a un precio relativamente caro, porque es muy atractiva para ser usada, porque cumple una necesidad en el mercado. ¿No es cierto? Bueno, su compañera la contrata la empresa de la competencia. Oye, el mercado, esta empresa del lado se está haciendo millonario vendiendo esta enzima. ¿Cómo nos podemos quedar abajo de eso? ¿Qué es lo que hace la otra empresa? Contrata a otro biotecnólogo, búsqueme una igual. ¿Pero puede ser igual? ¿Sí? No. Cumple la misma función. Quizá vienen de distintos caminos. Cumple la misma función. ¿Pero por qué cumplen la misma función y no pueden ser iguales? Que tienen diferentes Provienen de diferentes especies. funciones. Porque una la patentar. Porque la empresa que lo contrató a usted se protegió y la patentó para que nadie más en el mundo en un plazo de 20 años la pueda usar. Exactamente. Pero la compañía de la competencia dice, no, yo no le voy a pagar a esta empresa. Yo prefiero gastar esa plata en investigar y encontrar una enzima que haga lo mismo, pero que sea de otro origen. Y así yo la patento y no le pago a la competencia y me meto al mismo mercado y le saco una tajada. Y además le duplico el sueldo si lo llega a encontrar. ¿Me entienden cuál es la idea? Pero es que hay competencia de mercado. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque buena parte de lo que ha motivado la investigación y la evolución en ingeniería genética es un tema de mercado. Les pongo una enzima de restricción de las que uno usa corrientemente. 50 microlitros de esa enzima cuesta 50.000 pesos. Entonces, la biotecnología es cara de implementar, pero genera productos de alto valor agregado. O sea, imagínense cuánto cuesta un litro de esa enzima de restricción. Si 50 microlitros cuestan 50.000, ¿cuánto valdrá un litro? Calcúlelo. Regla 3. Conversión. Todo esto es para que magnifiques, esa es la idea del ejercicio. Entonces, los científicos, motivados por esto, llegaron a identificar estos isoesquizómeros. Ellos no sabían que existían. En realidad se les dio la tarea, busquemos una enzima igual pero en otro organismo. ¿Existirá? No sabemos. Lo buscaron y encontraron. ¿Cómo llamaron esas dos enzimas que hacen lo mismo y que vienen de organismos distintos? Isoesquizómeros. ¿Ya?
Y un neoisoesquizómero es una enzima de restricción, o dos enzimas de restricción, son neoesquizómeros cuando reconocen el mismo sitio, pero cortan de manera distinta. Por ejemplo, reconocen esta secuencia y una corta en extremo romo y otra corta con extremo cohesivo. ¿Ya? Eso también tiene una aplicación biotecnológica. El sucio dinero. Profe, ¿y las condiciones como de estas enzimas son diferentes entre muy especies? buena pregunta. Cada enzima de restricción tiene condiciones de reacción que son específicas. ¿Ya? Es decir, necesita un pH característico, una fuerza iónica característica. Todas las enzimas de restricción necesitan magnesio como cofactor. ¿Ya? Pero el pH, el buffer, la presencia de un solvente, de un determinado detergente, es característico para cada una de ellas. Ahora, ¿qué hora es? ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Cuánto nos queda? Quedan media hora. Entonces, los voy a llevar a otro concepto, que es el mapa de restricción. ¿Puedo borrar esto? ¿Son más entretenidas las clases así o? Sí. Mejor que difícil que el profesor lo haga allá. Vamos a ir en contra del data. No, entonces, No pinta. Yo tuve que hice como más de 15 años clases con data show. Me quedó una duda con el tema de la definición de enzima corte frecuente. ¿Ya? Creo que el corte frecuente era 4 Todas. y ahí me perdí después. Las de corte frecuente son de 4, reconocen 4 pares de base. Las de corte poco frecuente, 8 o más. Y las de 6 se consideran como enzimas normales, entre comillas. No las clasifican ni como frecuentes ni como poco frecuentes. ¿Por qué? Porque son las que más se usan. O se usaban, porque ahora con la síntesis de RNA es más fácil. Pero más tarde. Entonces, ¿qué es un mapa de restricción? Vamos a partir con algo no lineal. Yo tengo un plasmidio. Todo esto evolucionó antes de que la tecnología de secuenciación se masificara y se abaratara. Por lo tanto, antes de que eso existiese, la gente podía purificar plasmidio, sabía qué propiedades fenotípicas podía conferir, pero no conocía su secuencia. Pero sí había enzimas de restricción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente en ese tiempo? Por ejemplo, este plasmidio, vamos a ver dos plasmidios. Un plasmidio desconocido y un plasmidio conocido. ¿Ya? Pero yo sé que este plasmidio desconocido confiere una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Resistencia a canamicina. O sea, el plasmidio que lo tiene, va a ser la célula que lo tiene, que este plasmidio se va a hacer resistente a canamicina. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el gen en este plasmidio que codifica para la resistencia a canamicina? Si lo hiciera ahora yo en los tiempos actuales, yo tomo esto, lo envío a secuenciar y predigo los genes y puedo identificar. Pero en ese tiempo no se podía hacer eso. Entonces, ¿cómo se las arreglaban para obtener la información? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían mapas de restricción. ¿Qué significa hacer un mapa de restricción?
digerir, se llama digerir al tratar el DNA con la enzima transcripción, digerir al DNA, a este plasmidio, con diferentes enzimas. Por ejemplo, voy a digerirlo con EcoRe1, puedo digerirlo con BAMH1 y puedo digerirlo con SAL1. Son diferentes tipos de enzimas. ¿Ya? Cuando se digería el DNA y se analizaba mediante electroforesis, yo puedo caracterizar los fragmentos que se generan. ¿Ya? Entonces, si yo acá realizara un ejemplo de la electroforesis, aquí voy a cargar el DNA digerido con sal, aquí tengo BAMH1, se digirió con BAMH1 y aquí es EcoRe. Voy a poner un caso teórico. Aquí tengo el ladder. 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 pares de base. Si yo digiero este plasmidio desconocido con la primera enzima, voy a obtener un fragmento de 5000 pares de base. Si yo digiero este fragmento de DNA de nuevo con BAMH1, obtengo otros 5000 pares de base. Y si lo vuelvo a digerir con EcoRe1, obtengo otra vez 5000 pares de base. ¿Qué significa? ¿Identifica secuencias distintas? No, eso ya lo sé, porque las enzimas Cortan. me dicen eso. Estoy ocupando enzimas que no son isoesquizómeros. ¿No? Cortan el. ¿Cortan el DNA plasmidial? No sé de qué tamaño es. ¿Cómo lo podría saber? Sin usar uno de control. Usar uno como control. ¿Hicieron esto en el práctico, no? ¿Purificar plasmidio? Purificar plasmidio, no. Sí, creo que ¿Lo vieron online? hicimos purificación, pero fue como el último lavado. Este es el modo control, o sea, sin digerir. Eso es lo que sucede. ¿Existe corte o no existe corte? ¿Cómo interpreta estos códigos? Se da cuenta que usted ya aquí hizo una transición porque yo le pido que identifique 3 rayitas y le pido que me explique un mecanismo. Ya está transitando un estado de conceptualización mayor. El control es el DNA sin digerir. ¿Cuántas bandas se ven? 2. ¿Debería haber 2 o debería haber 1? Una debería haber. El DNA ¿Quién blanco. levanta la mano por una? Levante la mano. Levante la mano. Yo digo que una. ¿Quién cree que son 2? Nadie cree que son 2. Sí. Entonces, ¿quién levante la mano los que creen que son 2? ¿Se acuerdan de lo que era el sobreenrollamiento? ¿Qué era el sobreenrollamiento del DNA? Era. Cuando uno es profe nuevo, cree que los estudiantes cuando aprueban un curso saben toda la materia del curso anterior. Y la verdad nunca es así. Por eso en cada curso uno tiene que ir repasando el contenido anterior. Lo peor es que antes le echan la culpa al profe del otro curso. Pero eso. Entonces empiezan a Lo que no me sentí. perder tiempo, porque en realidad para que ustedes aprendan algo necesitan verlo desde diferentes perspectivas. Que solo leen el plasmidio. Verse expuestos a la misma materia Quizá de hay uno diferentes sobreenrollado formas. y otro no.
¿Alguno de ustedes Por conoce eso ahí la diferencia. Punta Arenas? ¿Ninguno? No se empiezan. A ver, otra ciudad que ninguno conozca. Sí, Son circulares. no estoy seguro. Pero igual, Arica. yo creo No se que guardan los entre dos son nosotros. una Buenos diferencia, Aires. pero uno está sobre enrollado y otro no. ¿Ninguno conoce a Buenos Aires? Yo sí. Madison, Wisconsin. ¿Ninguno? Si yo los llevo a pasear por Madison, Wisconsin, durante 1 hora por las diferentes calles, ¿usted es capaz de caminar solo por esa calle después, 1 año después? Yo creo ¿Cuál que es sí. la ciudad? No se va a acordar de Que nada. depende porque si le cambian las cosas. Pero si usted va 1 vez, después 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1 año después, ¿podría caminar solo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se vio expuesto a la misma información reiteradamente. Acá ocurre de la misma manera. Entonces, esto es un efecto del sobreenrollamiento. Cuando el DNA se encuentra sobreenrollado, le hicieron el ejemplo del cable de teléfono. ¿Qué le pasa al DNA cuando se sobreenrolla? Se condensa el Le pasa lo mismo que le va a pasar a su pelo si sigue dando de vuelta. Se va a empezar a condensar. ¿Se acuerdan del ejemplo de la clase pasada sobre el DNA? La velocidad con la cual se desplaza a través de la matriz. ¿Qué le pasa al DNA si se empieza a hacer más pequeño? pasa con mayor facilidad. Pasa con mayor facilidad. Por lo tanto, va a migrar, va a aparecer en un tamaño que no refleja su tamaño lineal. Y de hecho, si hay más de un nivel de sobreenrollamiento, se va a ver más de una banda. Entonces, interprete. Ya le he dado suficientes pistas. Su capacidad artística para interpretar una imagen. ¿Qué es lo que ve acá? DNA plasmidial sobreenrollado y no sobreenrollado. Pero ¿hubo digestión o no hubo digestión? ¿Por qué dice que hubo digestión? Porque no está en la misma banda que el punto. ¿Y se ve? ¿Cómo se ve? De distinto tamaño. Pero además, no solamente distinto tamaño. ¿Cómo es la diferencia? Se ve más grande. Y es lo que uno espera cuando uno corta un DNA que está sobre enrollado. ¿Hubo corte? Sí. Sigue interpretando. La pregunta, ¿las tres cortaron? ¿Cuál es la segunda deducción que puede sacar? Como Sherlock Holmes. Se las dejan del mismo tamaño. Los dejan del mismo tamaño. Perfecto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué puede implicar? ¿Quién es el mismo corte? Sí, que cortan segmento de igual tamaño, pero ¿qué implica? Que cortan el mismo número de veces. Como cortan el mismo número de veces, se produce el mismo tamaño. ¿Se fijan? Lo que es la descripción del fenómeno y la inferencia que uno puede hacer para obtener ese fenómeno. Ustedes describieron el fenómeno y yo lo que hice fue hacer una inferencia de que lo que implica ese fenómeno. ¿Ya? Ahora, ¿eso significa que se puede cortar una vez? ¿Podría cortar 2 veces? ¿Por qué? Justifique su respuesta. Si cortara más de una vez deberían verse más bandas. Si cortara 2 veces, ¿cuántas bandas se verían?
2 bandas. ¿Ya? O o 2 bandas, o ¿cuál es la alternativa a 2 bandas? O piense que el experimento lo engaña. La gracia de la ciencia, los secretos, por así decirlo, de la naturaleza se ocultan y siempre lo van a tratar de engañar. ¿Vieron Doctor House? Los pacientes siempre mienten. El experimento siempre miente. No miente el experimento, pero siempre hay que pensar en una alternativa distinta, pero que explique lo mismo. Podría ser que si cortara 2 veces, le debería dejar 2 fragmentos distintos, salvo que Puede ser que no pasara de largo Corte también. dos del mismo tamaño. que corte, que los 2 sean del mismo tamaño. Ahí se vería solo una banda. Pero no sería una banda más gruesa o más intensa. ¿Cómo va a discriminar si es una sola banda o 2 bandas si es la misma cantidad de DNA? No puede. Pero usted tiene una pista adicional. Esto se repite 3 veces. Sospechoso, ¿no es cierto? ¿Qué será más probable? ¿Que las 3 corten una vez? ¿O que las 3 corten 2 veces y dejen el mismo tamaño en las 3 ocasiones? Es más probable que lo corten. No significa que no pueda darse el fenómeno, pero usted juega con las probabilidades. Por lo tanto, probablemente cada una de ellas corte una vez. ¿Y corte en el mismo sitio? No necesariamente. No necesariamente. ¿Puedes saber dónde corta? No, No sé si- porque la coloque donde coloque el sitio, siempre se va a dar esta banda. ¿Cómo yo podría empezar a reducir las variables para poder tratar de saber dónde se encuentran estos sitios? Van a que ver Doctor House. Todos los episodios Para la prueba. para la perspicacia. Reducir. Repetir el experimento. No, si lo repite va a obtener el mismo No resultado. se podría ocupar la misma banda, o sea, ese mismo ADN cortado de nuevo. ¿Con qué cortado no? Ese mismo ADN que se cortó por primera vez, cortarlo de nuevo con la misma enzima y ver. Pero va a tener el mismo O resultado. con otra encima. Con otra enzima. Entonces yo empiezo ahora a variar combinar. Sí, combinar enzimas. Incrédulamente. Pero hay como mucho encima, entonces estaría como 1000 años intentando. Bueno, pero usted no es millonario. Y de las 1000 enzimas que existen, usted no se las puede comprar a las 1000. El promedio lo más desconocido. Ah, bueno. Si vaya a saber por dónde viene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Combina. Y vamos a combinar. Vamos a mantener sal 1. Y este va a ser BAM y sal. Y este va a ser BAM y... Perdón, sal y eco. ¿Ya? Entonces sal va a ser constante. Y vamos a mezclarla con BAM y con eco. Entonces acá, cuando usted lo digiere con esta enzima, se genera un fragmento y otro. ¿Ya? Y cuando la digiere con esta enzima, se genera esto. Esa combinación. Interprete. Probablemente No corta nada. van en la que corta 2 veces. No, si ya sabe que tú vas a cortar una vez.
Todas cortan una vez. Pero no cortan en el mismo sitio. Porque si cortan en el mismo sitio, no aparecerían más bandas. Como, o sí. Es que sí, tenía razón, porque el Porque sitio ya estaba depende. cortado. O sea, como no puede cortar. Les voy a dar una pista. Voy a cortar algo Voy a más. colocar, no debería Donde ser, mismo. porque uno cuando enfrenta esto no lo enfrenta con esta, sino que ve una imagen, ¿no? Que hay que interpretar la imagen. 5.000, 3.000, 2.000, 2.000, 2.500. Tenemos que ir combinando hasta que se parezca el del control y ahí vamos a ver. No. Recuerde que ya tiene la información anterior, o sea, La de el día B, anterior usted hizo este experimento y encontró ese patrón y La guardó la de- foto en su cuaderno. B y S es la Por lo tanto, la suma. puede consultar y ahora en el siguiente día hace este Ambos son la experimento. suma, pues el otro puede ser una banda más ancha y aún así hace los 5.000 pares de base. Pero es que sale 2.500 nomás. po. Ah, pero. A ver, porque ese. Desaparecieron. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Vamos a ocupar, como esto es, como es desconocido, vamos a ocupar un punto arbitrario. Sale el constante acá. Sale 1. Como nos gustan los relojes, las 2. Entonces, si luego digiero esto y me da una banda de 3.000 y 2.000, ¿qué significa? ¿Se corta dos veces? Ya eso le cortaba una vez. No, pues si ya en el experimento, el día anterior, vimos que cada una cortaba una vez. En diferentes lugares. En diferentes lugares, porque la otra alternativa sería que las 3 cortaran en el mismo lugar y vimos que era poco probable. O razonamos que era poco probable. Al día siguiente usted se va a la casa y entusiastamente llega a las 6 de la mañana a trabajar y hacer esta digestión y obtiene este resultado. A las 6, no, hasta las 7 de la mañana. Como está fresco, va a comprarse el sándwich para desayunar. Después que tiene todo en su cuerpo rico en glucosa, viene y va a interpretar. Interprete. La tercera corta la mitad de lo que cortó la primera, dejando los 2.500. Sí. Pero denme una explicación completa. Que a partir de ahí, en 2.500 pares de base, O sea, ¿dónde estaría el sitio eco en este mapa? a la mitad de la. ¿Dónde? Sería como. A las A las 3, a las 6, a las 9. ¿Dónde? Este es un reloj. A las 3 o 6. A las 3, a las 5, a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Dónde estaría? A las 6. La sal no debería cortar en otro sitio para que queden los dos segmentos separados. Porque solo tiene una. Como que abrió la. Con la sal sí. Y por eso general de 5.000 pares de base. Pero no cortaría dos veces la cadena porque para que queden los dos segmentos separados. Pero para eso tiene la segunda enzima. Sí, corta a las 6. Si yo corto esto y lo abro y luego corto con eco, se separan los dos fragmentos. ¿Sí? Y cada fragmento tiene el mismo tamaño, por lo tanto, y el tamaño, la mitad de 5.000 es 2.500. Coincide. Ya, pero le falta otro carril. ¿Es 3.000 y 2.000? ¿Sí? Ah, entonces a partir del que cortó sal, se corta uno de 3.000 y uno de 2.000. Entonces cortan diferentes. Pero indíqueme dónde está el sitio BAM H1. Como por el. Si esa es la mitad. A las 3, a las 4. Como las Como por el 7. 5 o el 7, claro. Como las 7 corta B. A ver, Puede ser las 7 o las 7. Corta un poco, corta más de la mitad. Debería ser como más para allá. para acá. O Y puede ahí ser- deja dos fragmentos, uno de 3.000 y uno de 2.000.
Sí, pues queda lo mismo. Lo corté acá o ya, de vuelta a quedar uno de 3.000. Perfecto, esa es la respuesta. Son Ese da lo simétricos. mismo, significa que hay dos posibles respuestas. ¿Se acuerdan? Voy a aplicar la matemática acá. Función de unívoca parece que se llama. Cóncava. Menos 2. Convexa. 2, esta es la función Función cuadrática, cuadrática. esto es 4. Hay dos posibles soluciones para el mismo, para la raíz cuadrada de 4. Hay al menos dos alternativas que se explican para este mapa. Por lo tanto, usted tiene dos posibles mapas. ¿Cuál de ellos es? No lo sabe. ¿Qué tendría que hacer para precisarlo? O compararlo con la eco. ¿Cuál enzima tendría que combinar? Con eco. Tendría que ser eco Y y BAM. Entonces, si fuese eco cortaría ahí. y BAM, Que son como la misma distancia. les daría lo mismo, no podrían Sí, pues la resolver. misma. No. Ni sea una tercera. Que es lo mismo. Una sí, cuarta. sigue Si siendo la misma fuese distancia, una... Sí, da por los dos lados y que igual. Y si mezclara las tres. Que también sigue siendo lo mismo. Si mezclo las tres, Las tres. ahí sí puede. Porque primero cortaría allá, después ahí, y después se vería en cuál corta de ahí, de qué lado. Claro, voy a venir cuáles son. Si es más- Bueno, si yo esta información la interpreto y la represento en forma lineal, yo puedo decir que sal, esto sería sal 1, acá sal 1, ¿no es cierto? Porque esto es circular. Acá está la mitad eco y vamos a suponer que BAM está acá. Esto es un mapa de restricción. La disposición relativa de los sitios de restricción en un diagrama que representa a este plasmidio. ¿Ya? Es un mapa de restricción. Piensen que esto, para cuando yo les nombro un mapa, ustedes se imaginan Google Maps y algo muy preciso, pero los mapas rara vez eran así antes. Los mapas eran representaciones esquemáticas de algo, como el mapa del tesoro, ¿no es cierto? Se representaba un monte, que es un caminito, usted tendría que saber cómo llegar. Bueno, esto es un mapa, es una representación de... El mapa tiene cierto nivel de precisión, no es completamente preciso. En realidad, yo no podría decir en términos estrictos si eco corta una sola vez acá, porque bastaría con que existen dos sitios eco, pero uno muy próximo al otro, para que me dé el mismo resultado. Si estuviesen a 10 nucleótidos de diferencia, yo no podría diferenciar ese fragmento pequeñito, no lo vería. Por lo tanto, para mí, parecería como que existiese un solo sitio eco. Pero ese era el nivel de resolución que había en esta época. Por eso se requería para un mapa, mientras más preciso, más sitios de enzima de restricción necesita. Y un mapa de restricción es una representación indirecta de la secuencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo para un determinado mapa de plasmidio, cierto mapa de restricción, y luego observo que ese mapa cambia, ¿qué puedo inferir? Que la secuencia cambió, que hubo una mutación. Y eso se ocupaba, eso se llama fingerprinting, con la huella dactilar. Cada segmento de DNA tenía un patrón característico de restricción, que era su huella dactilar. ¿Saben cómo se hacían los test de paternidad moleculares antes de la secuenciación? Se utilizaban este mismo principio. Yo tomaba, en su secuencia hay unos sitios que se llaman sitios ANU, que son sitios repetitivos.
Es la misma secuencia que se repite en varios lugares del genoma. Pero esos que se repite están inmersos dentro del DNA genómico, cuya frecuencia, cuyo patrón de sitios de restricción es distinto para cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, si yo tomo el DNA de uno de ustedes, lo digiero con una enzima y luego, mediante una técnica que se llama de hibridación, que es Sauerbrot, que me permite identificar dónde están las secuencias ALU, porque van a ser radioactivas, dentro de la digestión del DNA, yo voy a ver solo los lugares donde están presentes estos sitios el gen ALU. ¿Ya? Acá hay mucho más DNA, pero yo solo veo el que está donde está la secuencia ALU. Todos estos fragmentos son diferentes. ¿Por qué? Porque están flanqueados por por el mismo sitio de restricción. Por ejemplo, SAL1. Pero como están en distintos lugares del DNA, la distancia en la cual se enfrentan, o sea, están del sitio ALU, varía. Entonces, cada persona tiene un patrón característico de sitios ALU cuando se separa mediante electroforesis. ¿Por qué? Porque en cada genoma el fragmento digerido con SAL1 que contiene el sitio ALU tiene diferente tamaño. Entre algunos fragmentos se van a aparecer, pero no todos. ¿Ya? Entonces, usted es hijo de su papá genéticamente y de su mamá biológica y su papá biológico. ¿Ya? Por lo tanto, todas sus bandas deben estar contenidas o en su papá biológico o en su mamá biológica. ¿Ya? Si aparece una banda, por ejemplo, vamos a asumir que este es el papá. Y esta va a ser la mamá. Y vamos a colocar una tercera. Usted es hijo de la combinación genética, no de la suma, sino de algunos elementos que al azar se combinaron para generarlo a usted. Por lo tanto, su patrón tiene que surgir de la combinación de los patrones de ambos padres. ¿Ya? En este escenario, esta banda proviene del papá, esta banda proviene de la mamá, esta banda del papá, esta de la mamá, esta del papá, esta del papá también, ¿ya? Del padre biológico. Pero si usted presenta una banda que no está contenida ni en su papá ni en su mamá, ¿qué significa? Asumiendo que su mamá biológica sigue siendo su madre biológica. Significa que al menos uno de sus padres biológicos no es su padre. Padre en el sentido genérico, estoy no hablando. ¿Ya? Entonces, los test de paternidad antes se hacían de esta manera, utilizando el patrón de restricción que se revelaba con una sonda radioactiva. ¿Se entendió?